Me tomó años entender esta pregunta. ¿Cuánto Bitcoin necesito para jubilarme? Al principio me parecía absurda, una fantasía de foros en internet, una ilusión más de ese mundo cripto que parecía un casino digital. Pero con el tiempo me di cuenta de algo que me cambió la forma de verlo todo. Esta no es una pregunta financiera, es una pregunta existencial, una pregunta que revela cómo vemos el futuro, cómo nos vemos a nosotros mismos y sobre todo, cuánta confianza tenemos en que este sistema está condenado a fallar. Porque si usted de verdad cree que el sistema fiat está podrido hasta la médula, si de verdad cree que las pensiones no van a existir, si de verdad cree que estamos frente al mayor cambio monetario en 100 años, entonces esta pregunta ya no es una ilusión. Se convierte en estrategia, en un plan de retiro alternativo, basado en el activo más escaso, más resistente y más odiado por quienes viven de imprimir dinero. Y la pregunta vuelve a sonar en la cabeza, con otro tono. ¿Cuánto Bitcoin necesito para jubilarme? La respuesta es mucho más profunda de lo que parece, porque no se trata solo de matemáticas. Es filosofía, es una cuestión de visión, de paciencia. Y si se queda hasta el final, le voy a mostrar una escena que jamás va a olvidar. Una tumba, una moneda y un mensaje silencioso sobre lo que realmente significa retiro. Pero antes, vamos al grano. ¿De qué depende cuántos Bitcoin necesita para jubilarse? De tres cosas simples pero demoledoras. Número 1, de cuánto gasta al año para vivir. Número 2, de cuánto crecerá Bitcoin en los próximos años. Número 3, y de cuánto tiempo quiere vivir de ese capital sin vender todo de golpe. Si usted quiere retirarse con una renta de $50,000 al año y planea vivir de ese portafolio por 25 o 30 años, el mundo tradicional le dice que necesita mínimo $1.2 millones. Eso se basa en la famosa regla del 4%. ¿Qué significa? Que si retira cada año solo el 4% de su portafolio, sin tocar el capital principal, su dinero debería durar lo suficiente siempre que ese portafolio crezca o al menos se mantenga en el tiempo. Es una fórmula común para calcular cuánto se necesita para jubilarse, pero también es el punto de partida para entender este video. Supongamos que Bitcoin crece, pero lento, muy por debajo de lo que muchos esperan. Imaginen que para 2030 Bitcoin llega a $300,000. No es un mal resultado, pero tampoco es el sueño de los maximalistas. Es un crecimiento moderado tirando a abajo. En ese caso, para tener 1.2 millones de valor en Bitcoin, usted necesitaría alrededor de 4 Bitcoin, o tal vez un poco más, dependiendo del momento del retiro. Si quiere vivir con un ingreso más alto, digamos $100,000 al año, entonces necesitaría 8 Bitcoin o más. Y seamos muy honestos, para la mayoría de personas, acumular 4 u 8 Bitcoin desde cero suena casi imposible. En este escenario, la adopción se estanca, la regulación aprieta, y Bitcoin nunca llega a desplegar su potencial completo. Incluso así, aún puede ser mejor que depender de la promesa vacía de una pensión estatal. Pero no es el escenario que entusiasma, claramente. Aquí es donde empieza lo interesante. ¿Qué ocurre si Bitcoin solo hace lo que ya ha hecho durante 15 años? Evaluemos este escenario número 2, que es el realista. Piensa en esto: halving, subida, corrección. Halving, subida, corrección. Ese patrón se ha repetido por más de una década. Y a pesar de todos los titulares de muerte, Bitcoin sigue marcando máximos históricos cada ciclo. En este modelo, es razonable pensar que Bitcoin podría alcanzar los $700,000 por moneda hacia 2030. Si eso ocurre, usted solo necesitaría entre 1.7 y 2 Bitcoin para jubilarse con $50,000 al año. Piensa en esa idea, un par de monedas para toda una vida libre. Y si vive en un país de menor costo, como México, Colombia, Tailandia o Vietnam, con incluso menos de un Bitcoin podría vivir muy bien. Una sola moneda bien cuidada podría financiar 20 o 30 años de vida independiente. Y si lo que busca es un retiro de lujo de $100,000 anuales, entonces apunte a 3.5 o 4 Bitcoin. Es mucho, sí, pero empieza a sonar alcanzable, un poco menos imposible. Porque en este escenario, Bitcoin no necesita convertirse en la moneda global, solo necesita seguir haciendo lo que ya ha hecho: subir con escasez. El escenario que realmente cambia todo esto es el hiperbólico, el que emociona y también asusta. El escenario de quienes no ven a Bitcoin como una simple inversión, sino como el nuevo gran refugio de valor de la humanidad. Un activo que no reemplaza cada transacción diaria,
sino que se convierte en la base silenciosa sobre la cual se mide todo lo demás. Imagine que eso ocurre, que Bitcoin en pocos años llega a valer 1.5 millones de dólares. En ese caso, una sola moneda puede representar su jubilación entera, sin depender de nadie, sin bancos, sin pensiones, solo una clase privada y un futuro comprado con tiempo. Tal vez esta cifra no la alcance en los próximos 5 años, pero sí que va a llegar en algún momento. En este escenario, usted solo necesitaría 0.8 Bitcoin para vivir con 50.000 al año, y con 0.3 podría vivir tranquilo en muchas partes del mundo. Sí, con $300.000, usted puede jubilarse para siempre en lugares donde el costo de vida es mucho más razonable. Y piense esto, hoy 0.3 rondan entre los $33.000 y los $35.000 según el precio actual. ¿Y si mañana vale todo lo que sueña? Lo interesante es que este escenario hiperbólico ya no es una fantasía lejana. Cada ciclo se vuelve más posible, cada día más real. Hoy ya no son solo los locos de internet, hoy son bancos, empresas públicas, gestores de fondos y hasta gobiernos acumulando un activo que hace 15 años nadie tomaba en serio. ¿Recuerda cuando para comprar una casa se necesitaban 1000 Bitcoin? Era 2012. Una casa en Canadá costaba eso. Hoy con solo 2 o 3 Bitcoin puede comprar la misma propiedad, y en algunos países incluso menos. La lógica es simple. A medida que Bitcoin sube, necesita menos monedas para comprar más cosas. Y si ese patrón continúa, ¿quién dice que una sola moneda no será suficiente para una vida completa? Ahora imagine algo concreto. Un joven de 27 años, trabaja remoto, gana lo justo para cubrir sus gastos. No es rico, no tiene herencias esperando, pero entiende algo clave, tiene tiempo y disciplina. Estamos hablando de 10 años, no de 40 años. Decide comprar $200 en Bitcoin cada mes, nada más, nada menos, solo 200. Lo hace sin importar el precio. Cae, compra, sube, compra, se aburre, compra igual. Y cuando hay caídas fuertes del 20 o 30%, reserva un poco más y compra extra. Nada de apalancamiento, solo paciencia. Lo hace durante 5 años. En total invierte alrededor de $15.000. Menos de lo que muchos gastan en autos nuevos, fiestas o gadgets tecnológicos que pierden valor al instante. Ahora imagine que Bitcoin sigue su patrón histórico y alcanza los $700.000 por moneda en 2030. Ese joven tendría acumulado entre 0.12 y 0.15 Bitcoin. En ese escenario, equivaldrían a más de $100.000. Y en el momento en que Bitcoin supera ese precio y llega a 1.5 millones, su portafolio estaría entre $180.000 y $220.000. Todo con constancia, todo con un plan sencillo, todo con $200 mensuales y algunos refuerzos en caídas. ¿Ve lo que está en juego? No es cuando invierte una sola vez, es cómo y por cuánto tiempo lo sostiene. Ahora la otra cara de la moneda, el sistema tradicional, el que promete una pensión a cambio de 40 años de trabajo y una vida entera de aportes obligatorios. En Colombia, por ejemplo, millones de jóvenes aportan cada mes a Colpensiones o a fondos privados, mes tras mes, año tras año, sin saber si en 30 años habrá algo ahí. Las cifras son claras, el sistema está quebrado, la pirámide demográfica está invertida, cada vez hay menos jóvenes y más jubilados. Esto significa que las promesas del Estado no se van a poder cumplir. Simplemente no hay dinero suficiente, y no lo digo yo, lo dicen los economistas que diseñaron ese sistema. ¿Y en España? ¿Y en Francia? La situación es igual o peor. Millones de jóvenes aportando a un sistema que ya colapsó, pero aún no se lo dicen. Compara eso con tener aunque sea 0.1 o 0.2 Bitcoin y no depender de nadie. No es ideología, es independencia pura. Imagina esta escena, un cementerio antiguo, piedras grises, árboles secos, un atardecer en silencio, una tumba al fondo con un epitafio sencillo, finanzas fiat, y justo encima de esa tumba, una moneda brillante, una sola moneda de Bitcoin. Reposa ahí como símbolo de todo lo que sobrevivió, un símbolo de resistencia, de visión, de libertad. No hacen falta miles, una sola es suficiente cuando ya nadie más pueda. Muchos compran Bitcoin, pero nunca logran sostenerlo. Venden al primer por dos o al primer susto.
o cuando los titulares gritan prohibición. No la aguantan, porque no entienden lo que tienen en las manos. Hoy, el 65% de Bitcoin en circulación no se ha movido en más de un año. Eso significa que millones de personas ya entendieron que no se trata de trading, sino que se trata de resistir. Si usted compra 0.1 Bitcoin hoy y lo vende cuando suba un poco, felicitaciones, ganó algo, pero perdió el verdadero premio, porque la magia está en sostener, en ver cómo el activo más escaso del planeta se gana su lugar. Todavía hay quienes se ríen de Bitcoin, dicen que es demasiado volátil, demasiado arriesgado, demasiado lento. Y sin embargo, el oro tarda siglos en duplicarse. La bolsa, si le va bien, crece un 11% al año. Bitcoin lo ha hecho en semanas. No es una inversión perfecta, ni un cambio fácil, pero es el único activo que desafía al sistema desde afuera, sin pedir permiso, sin banco central, sin CEO. Y cuando ese punto de inflexión llegue, cuando las masas empiecen a correr detrás, ya será tarde para acumular. Hoy todavía hay tiempo, mañana quizás no. Le voy a contar una historia, no sé si es real, pero podría serlo. Pedro tenía 30 años en 2017. Un tipo común, empleado, sin lujos, solo algo de curiosidad por las criptomonedas. Un día leyó un artículo sobre Bitcoin y decidió hacer una locura. Compró 0.5 Bitcoin, algo alrededor de $3,000 en ese momento. Lo guardó, no entendía mucho, y solo lo hizo por intuición. Pasaron los años, llegaron los desplomes, los escándalos, las subidas, y Pedro se olvidó, literalmente olvidó esa wallet. En 2024, revisando un viejo correo, encuentra el acceso. La contraseña todavía sirve, y al abrir su billetera, ahí está, 0.5 Bitcoin. Lo dejó por unos meses más y hasta hace poco volvió a revisar, cuando el precio ya superaba los $120,000. Su saldo era de $60,000. Más de lo que tiene en su fondo de pensiones, más de lo que ha ahorrado en 10 años de trabajo, y lo hizo por accidente. Ahora imagine si Pedro hubiera vendido en 2018, o en 2021, o en cualquier subida. Esa es la tragedia de los que no entienden lo que tienen. Mientras usted duda sin vender en el próximo rally, hay empresas que están haciendo exactamente lo contrario. Strategy ha acumulado más del 3% de todo el suministro de Bitcoin, y lo ha hecho de forma constante, paciente y sin vender un solo satoshi. No buscan una ganancia rápida, están construyendo un balance corporativo para resistir los próximos 50 años. Y lo más poderoso es que lo han hecho bajo el juicio público, las críticas de los medios y los desplomes del mercado. Pregúntese algo, ¿va a dejar que una empresa lo supere en visión a largo plazo? ¿Va a vender en la primera caída mientras otros acumulan sin miedo? A veces, el inversor más serio es el que menos ruido hace. Muchos preguntan, ¿vale la pena comprar solo 0.01 Bitcoin? Y la respuesta es sí, no por lo que cuesta hoy, sino por lo que puede representar mañana. 0.01 Bitcoin son 1.000.000 de satoshis. Con el precio actual, cuesta alrededor de $1,100 aproximadamente. Menos que un celular de gama alta, menos que un viaje de vacaciones, menos que un televisor nuevo. Pero en un escenario donde Bitcoin llegue a $700,000, esos 0.01 Bitcoin equivaldrían a $7,000. Y para el momento en el que alcance 1.5 millones de dólares, serán $15,000. No lo va a jubilar por completo, pero puede darle meses de libertad, un fondo de emergencia blindado o la semilla de un patrimonio que nadie le puede quitar. Y si acumula 0.05 o 0.1 Bitcoin con el tiempo, ya no hablamos de miles, sino de decenas o cientos de miles de dólares. Ese es el poder de empezar pequeño. Lo importante no es esperar a poder comprar mucho, lo importante es asegurar aunque sea un pedazo mientras todavía es posible. El sistema lo entrenó para pensar en porcentajes, en rendimientos, en cifras absolutas, pero Bitcoin no se mide así, se mide en tiempo ganado, en libertad comprada. Si usted acumula 0.2 Bitcoin y logra que eso le dé 3 años de vida sin trabajar, ¿vale la pena? Si le permite salir de un empleo que odia, si le da el espacio para crear, para mudarse, para decidir, ¿no es suficiente? Cada satoshi que guarda no es una cifra en la pantalla, es una hora de libertad, un día de permiso, un año lejos de las cadenas del sistema. Deje de pensar en hacerse rico, empieza a pensar en no ser esclavo.
Quizás usted nunca use sus Bitcoin. Quizás no los gaste, ni los venda. Quizá los entregue a un hijo, a un nieto, a alguien que no entiende lo que esto significa. Y quizás esa persona los guarde otros 30 años. En un mundo donde el dinero fiat colapsó, donde la inflación es norma, donde la escasez es un mito. Y entonces esa persona mira hacia atrás y diga: mi abuelo tuvo visión, no compró un carro nuevo, compró tiempo, y me lo regaló. Eso es Bitcoin, un legado silencioso, un puente invisible entre generaciones. Y la única diferencia entre los que no van a ganar y sí lo van a lograr es quién va a tener la convicción de sostener cuando todo parezca absurdo. Porque cada satoshi que guardan es una protesta silenciosa, una forma de decir: no acepto sus reglas, no acepto su inflación, no juego su juego. Es la rebelión más elegante que existe, con paciencia, con estrategia, con visión. Y cuando quienes se rieron quieran entrar, ya no podrán hacerlo con facilidad. Recuerda esa escena del inicio: una tumba, una moneda, un mensaje silencioso. Esa imagen no es el final del dinero fiat, es el comienzo de algo distinto, de un futuro donde el valor no lo dicta un banco, sino la escasez y la confianza. Una moneda, un retiro, una vida sin permiso. Usted no necesita ser millonario para lograrlo, solo necesita algo que casi nadie tiene: convicción en el momento correcto. Porque tal vez no se trata de cuánto Bitcoin necesita para jubilarse, sino de cuánta claridad necesita para ver lo que está frente a usted. Y si ya lo vio, entonces no hay excusa. Así que tal vez para el año 2030 Bitcoin llegue a los $700,000 o llegue a 1.5 millones, quién sabe. Independientemente de si llega o no a esta cifra en el año 2030, eventualmente lo hará, y eventualmente llegará incluso a 10 millones de dólares. Así que incluso una pequeña cantidad en ese momento será muy significativa. Lo importante es acumular justo ahora que tenemos la oportunidad, antes de que sea tarde. No espere a que el mundo se lo confirme, porque cuando todo el mundo diga que es obvio, ya será demasiado tarde. Hoy, Bitcoin sigue siendo ridiculizado, subestimado e incluso ignorado por mucha gente. Esa es nuestra oportunidad, y sin embargo, cada día se hace más inevitable. Así que, ¿cuánto Bitcoin necesita para jubilarse? La verdad, quizás menos de lo que cree. Lo importante es que no lo descubra cuando ya sea imposible conseguirlo.